porque Jesús es el principio, el medio y el fin de las Sagradas Escrituras. Pero el peligro que corremos es el de deleitarnos con la teoría y quedarnos a flotar solamente en el mundo maravilloso de las palabras, las ideas y las expresiones románticas. Mira, ideas y palabras solo tienen algún sentido si se traducen en vida práctica. Esta semana veremos cómo las ideas necesitan hacerse realidad en la vida de los que decimos creer en Jesús. Empezaremos leyendo un texto, Juan capítulo 11, versículos 51 y 52. Estas palabras son palabras del sumo sacerdote Caifás por ocasión del juicio que le hicieron a Jesús antes de crucificarlo. Al relatar este incidente, Juan menciona las palabras de Caifás y dice: esto no lo dijo por sí mismo, se refiere a Caifás, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Ahora, mi amigo, entiende bien, según este texto, Caifás fue usado por Dios para profetizar algo importante. La esencia de su mensaje era que Jesús había de morir no solo por los pecadores, sino también, presta atención a esto, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. La realidad es que, aunque Caifás se refería solo a los dispersos de Israel a través de sus palabras, Dios estaba presentando al mundo y especialmente a su iglesia la razón de la muerte de Jesús. El Salvador no murió solo para pagar el precio de nuestros pecados, sino también para congregar a todos los dispersos por el pecado en un solo cuerpo. Es que el pecado hace separación. Primero, entre Dios y nosotros. El pecado nos aleja de Dios. Este tal vez sea el aspecto más doloroso del pecado. Este aspecto del pecado, el alejarnos de Dios, es descrito en la Biblia con la palabra hebrea awon. Significa escoger nuestro propio camino e irnos lejos de Dios. Pero el problema no es que el pecado solo nos aleja de Dios, sino que nos aleja de nosotros mismos y en consecuencia de las otras personas que a veces amamos, que están a nuestro lado. Por eso el pecador no vive en paz con nadie. Por eso hay muertes insensatas en este mundo, agresiones violentas, ofensas crueles y malintencionadas. Los hogares cargan cicatrices terribles. La sociedad es injusta y perversa. Los países luchan unos con los otros sin importarse nada más que con sus propios intereses económicos para ser cada vez más poderosos. Sabes, el ser humano sufre la soledad de la existencia porque vaga lejos de Dios. Deambula de un lado a otro buscando un mundo mejor y no lo encuentra. Pero Jesús llama a los pecadores no solo para perdonarlos, sino para transformarlos y enseñarles a vivir en unidad, sin agresiones, ni ofensas, ni radicalismos, ni extremismos de ninguna naturaleza. En otras palabras, la más grande prueba de que hemos sido conquistados por el Evangelio no es solo decir que somos la iglesia que Dios levantó para dar el último mensaje al mundo, sino vivir la unidad del amor y de la comprensión. El problema es que corremos el riesgo de deleitarnos solo con la teoría del mensaje, sin vivir la realidad de ese mismo mensaje. Vamos ahora a la segunda parte. Aquí veremos el ministerio reconciliador de Cristo. Leamos Efesios capítulo 2, versículos 15 y 16. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Analicemos un poco el texto. Dice: aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas.
Aquí no se está hablando de la ley moral de los 10 mandamientos. Se está hablando de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Qué ordenanzas son esas? Las ordenanzas referentes a los sacrificios de animales que se realizaban en el Antiguo Testamento, simbolizando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pues cuando Jesús murió, Él abolió en su cuerpo todas esas ordenanzas, porque ya a partir de ese momento no se necesitaría más de sacrificios, puesto que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ya había sido sacrificado. Pero al morir, ¿qué es lo que Jesús hizo? Dice Pablo, creó en sí mismo. Esta expresión en sí mismo es importantísima. Creó en Él, en Cristo, un nuevo hombre, en sí mismo, en Él. ¿Ves? El nuevo hombre, la nueva criatura, el cristiano, el creyente, como lo quieras llamar al ser humano después de la conversión, aparece a partir de Jesús, en Jesús. Él es el que establece ese nuevo hombre, Cristo. Pero el texto dice más, Jesús reconcilió con Dios a gentiles y judíos en un solo cuerpo. ¿A qué cuerpo se refiere? A la iglesia, naturalmente. Por lo tanto, la iglesia no es una opción que Dios dejó a mi criterio. La iglesia es el cuerpo donde Dios desea que las nuevas criaturas que fueron reconciliadas con Él, en Él, ahora vivan unidas y en armonía. El otro día encontré una persona que dijo, yo estoy bien con Dios, pero no quiero saber nada con la iglesia organizada. Ahora, ¿cómo puede ser eso? ¿Estás bien con Dios, pero no quieres nada con la iglesia organizada? Espera un poco. ¿De dónde sacaste la idea de que eso es posible? La única manera de ser una nueva criatura es estar en la iglesia. Estar en Cristo, pero estar en la iglesia. Porque Jesús en la cruz nos reconcilió con Dios en un solo cuerpo, que es su iglesia. Dentro de este concepto entendemos que siendo la nueva creación de Dios, pues los creyentes reciben un triple ministerio de reconciliación. Primero, nosotros como iglesia estamos compuestos por creyentes que una vez estuvieron alejados de Dios, pero que mediante la gracia de Cristo hemos sido unidos a Dios por el Espíritu. En este sentido, somos el remanente llamados a proclamar el mensaje del tiempo del fin al mundo. Nuestro ministerio es invitar a los que todavía están distanciados de Dios a reconciliarse con Él y a unirse a nosotros en la misión de predicar el Evangelio. En segundo lugar, la iglesia es también el pueblo de Dios, reconciliado entre sí, entre los miembros de iglesia. Estar unidos a Cristo significa estar unidos unos a los otros. Esta unión solo puede ser en Cristo, porque a partir de Él fue generada la nueva criatura. Ahora, decir estoy en Cristo, pero no saber convivir con mi hermano al lado es una mentira tremenda. Porque si estoy en Cristo, estoy reconciliado a Él y estoy reconciliado con los que estamos a los pies de Cristo. Esta unidad no puede ser una teoría bonita para ser predicada, no. Tiene que ser una realidad visible en la vida de la iglesia. La reconciliación mutua, la paz y la armonía entre hermanos son un testimonio para el mundo de que Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor. En esto, dice Jesús, todos conocerán que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Ahora, el tercer ministerio que la iglesia recibe por estar reconciliada a Cristo es que a través de este ministerio de reconciliación la iglesia le dice al universo que el plan de redención de Dios es poderoso para transformar. ¿Por qué? Porque nos ha transformado. El gran conflicto tiene que ver con Dios y su carácter. Ahora, en la medida en que la iglesia cultive la unidad y la reconciliación, el universo verá la obra de la reconciliación universal de los seres humanos, de las criaturas, en Dios. Vamos ahora a la tercera parte. Veremos aquí un asunto clave de la unidad en la iglesia. Solo será posible vivir en unidad cuando reflejemos el carácter de Cristo. Y solo si reflejamos el carácter de Cristo, estaremos listos para vivir con Jesús en el cielo. Porque mira, Juan vio en Apocalipsis 14, 1 y 4 la siguiente escena. Después miré, dice Juan, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000
los redimidos, o un símbolo de parte de los redimidos, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Observa que los redimidos en el cielo tienen el nombre del Cordero, el nombre de Cristo en su frente. El nombre, tú sabes, simboliza el carácter. Los redimidos tienen el carácter de Cristo porque lo siguen por donde quiera que Él va. Y lo siguen en el cielo porque aprendieron a seguirlo en la tierra. Esos redimidos aceptaron la invitación de Cristo de Mateo 11, 28 y 29, que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Descanso de qué? Descanso de querer ser manso y humilde. No puedes, tú tienes que llevar el yugo de Cristo para aprender a ser manso y humilde. ¿Y qué es el yugo de Cristo? Orar todos los días, estudiar la Biblia todos los días y buscar una persona para Cristo. Si no haces eso, el carácter de Cristo nunca se va a reflejar en tu vida. Nunca vas a aprender a ser manso y humilde. Y si no tienes el carácter de Cristo, ¿cómo es que vas a estar en el reino de los cielos? Porque en el reino de los cielos solo estarán los que tengan el nombre de Cristo en su frente, o sea, el carácter de Cristo reflejado en su vida. Vamos ahora a la cuarta parte de la lección. Veremos aquí el consejo de Pablo a los romanos. La iglesia en Roma estaba sufriendo división por causa de diferentes puntos de vista que no tenían nada que ver con doctrina. Tenía que ver, sí, con usos y costumbres. Con cultura, yo diría. Tanto no eran estos puntos doctrinales que Pablo dice en los versículos 1 hasta el 3. Recuérdate que estamos analizando la epístola a los romanos. Aquí dice Pablo: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil como legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Mira, si el problema de los hermanos en Roma tuviera algo que ver con principios doctrinales, Pablo sería firme e inflexible, porque los principios son eternos y no cambian ni por causa de los tiempos ni por causa de la cultura. Pero el problema en Roma era un asunto de cultura, y sin embargo los hermanos estaban creando problemas y dividiendo a la iglesia, y Pablo les aconseja: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Querido, esto es lo que tenemos que aprender hoy. Hacemos un caballito de batalla por cosas que no son principios, sino porque son asuntos culturales, y creamos problemas donde no debería haber problemas. ¿Es posible vivir en armonía a pesar de la diversidad de culturas, de razas? ¿En la iglesia es posible? Claro que sí. Observemos, por ejemplo, a una orquesta. Está el saxofón. No es igual al clarinete. Tiene sonido diferente, forma diferente. Y está la tuba, que no es igual ni al saxofón ni al clarinete. Y está el contrabajo, que no es igual a los otros. Pero cuando suenan, todos acompañan la misma armonía. En la iglesia podemos vivir así. La armonía, yo diría, son los principios. Vamos a vivir los principios. Pero cada uno, pues, con nuestra cultura, no cambiando la melodía, porque ahí estamos quebrantando los principios. Pero cada uno con nuestra manera, con nuestro sonido propio, pero dentro de los eternos principios de la santa ley de Dios. El problema es que cada uno en la iglesia, cuando no ha sido transformado, cuando nuestro carácter no es el carácter de Cristo, cada uno quiere ser vencedor, cada uno quiere imponer al otro su manera de ver, no es capaz de respetar, no es manso, no es humilde, y creyendo que está defendiendo a la iglesia, simplemente está creando división. Y después predicamos de unidad y de evangelio, cuando ese evangelio no lo estamos viviendo en la vida. Esta es una lección para pensar. Yo tengo que repensar mi manera de hacer las cosas. Quiero forzar a los otros a ver las cosas, la vida, el mundo como yo veo o respeto. Ahora, vuelvo a repetir y enfatizar este asunto. No estamos hablando de los principios que son eternos. Estamos hablando de usos y costumbres, de asuntos culturales que no tienen que ver con principios.
Llegamos al fin de este estudio hablando de la unidad en la misión. La misión no nos fue dada porque Dios no pudiera predicar el Evangelio. Él es Dios, y si quisiera el mundo todo sería evangelizado en un segundo. Nada es imposible para Él. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso está en el libro de Zacarías. Por lo tanto, Dios no nos confió la misión porque Él necesite de nosotros, sino porque nosotros necesitamos hacerlo, predicar el Evangelio para nuestro propio bien. Mira, voy a llevarte en este momento en alas de la imaginación a recordar un domingo de noche. Los discípulos están reunidos, saben que esta será la más oscura y terrible de sus noches. El maestro ya no está más con ellos, ha sido clavado en una cruz. Ha muerto como un delincuente. No se ha defendido, simplemente ha muerto y ya no está más con ellos. Sin embargo, ellos le siguen recordando. El viento helado mueve las cortinas a pesar de que las ventanas están cerradas. Los discípulos están muertos de miedo. San Juan relata en Juan 20:19 de la siguiente manera: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Qué bueno que Jesús siempre aparece en las noches más oscuras de la vida, cuando no sabes más qué hacer ni a dónde ir, cuando piensas que llegaste al fin de la línea, cuando todo el mundo te mira y tú quisieras un hueco para meterte, no salir nunca más de ahí. Qué bueno que Jesús siempre está allí. Si en este momento estás pasando por un momento difícil de la vida y tienes miedo, recuérdate, aquella noche oscura de domingo Jesús apareció en la vida de sus discípulos para resolver un problema que los estaba destruyendo. Ellos estaban con miedo. El miedo paraliza, no te deja ser feliz, te anula, te quita las ganas de vivir. Una persona con miedo es incapaz de vencer, de realizar, de crecer. Jesús tenía que ayudarles a vencer el miedo. Por eso se les presentó aquella noche y les dijo: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Qué extraña manera de resolver el problema del miedo. Según San Juan, Jesús les confió la misión a los discípulos con el propósito de ayudarles a vencer el miedo. Mientras ellos estuviesen ocupados en cumplir la misión, no habría lugar para el miedo. Serían victoriosos y corajudos, intrépidos testigos del amor de Jesús. Ahora veamos lo que nos dice Mateo con relación al propósito de la misión. Mateo 28, 16 al 19, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le
Vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se les acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. De acuerdo con Mateo, el problema que dominaba a los discípulos por ocasión de la resurrección de Cristo era el problema de la duda. Algunos dudaban. Una vida llena de dudas no es feliz. Un cristianismo salpicado de dudas no es saludable. La iglesia de los sueños de Dios no abriga dudas ni desconfianza en su corazón. Una vida que duda está en proceso de deterioración. El cristianismo es una experiencia de confianza, de certidumbre. Es una experiencia extraordinaria. Y en una experiencia así no hay lugar para la duda. Ahora, ¿qué hizo Jesús para ayudar